titulada La enseñanza y el aprendizaje. En esta verán lo que es la diferencia del aprendizaje y las necesidades de aprendizaje. El propósito que hemos traído para esta noche es poder enriquecerlo con el conocimiento para que puedan aprender todo lo que incluye la enseñanza y el aprendizaje. En esta ocasión voy a estar con mi compañera Luz Muñoz, que será la expositora de esta noche. Buenas noches, bendiciones para todos. En esta misma sintonía de agradecimiento, agradecemos a todos ustedes por la sintonía que hoy están ahí conectados. Muchas gracias. Luz Muñoz de este lado, ya vamos a dar inicio a lo que es interesante y maravilloso, a la vez interesante en la vida de todo ser humano, con el nombre Enseñanza y Aprendizaje, diferencias en el aprendizaje y necesidades en el aprendizaje. Pero antes de iniciar vamos a dar un breve concepto, y es que la enseñanza y el aprendizaje son procesos interconectados que forman parte, o más bien la base de la educación. La enseñanza es la transmisión de esos conocimientos, más el aprendizaje es la adquisición de esos conocimientos. La enseñanza es el proceso mediante el cual el docente puede facilitar, guiar y tener una estructura para poder adquirir con esas estrategias un diseño y poder identificar en los estudiantes esas habilidades que ellos mismos pueden desarrollar. ¿Y qué busca la práctica educativa con esto? Pues que los estudiantes, o más bien que los docentes, puedan tener una guía para poder desarrollar, tener esas actividades, utilizar esas estrategias que sean válidas en el área sociocultural y que puedan desarrollarse, llegar a su alcance. Para que una enseñanza pueda llegar a ser efectiva, pues debe de tener varios principios. Y uno de estos son la claridad que debe de tener esos objetivos. O sea, el docente tiene que tener bien claro que debe de tener una meta para poder alcanzar esos objetivos que se ha planificado. También está la enseñanza adaptativa, que esta va dependiendo acorde a lo que son las necesidades que tienen esos estudiantes. Otra también está el uso de metodologías activas. Ese uso de metodología activa identifica el aprendizaje en lo que son los proyectos, esa resolución de problemas, ese aprendizaje que es colaborativo. Y por último está el aprendizaje, esa enseñanza continua, donde el docente evalúa con un instrumento, aplicando y partiendo de ahí puede evaluar el progreso que ha tenido el estudiante. En cuanto a lo que son las características de la enseñanza, existen muchas. Una de ellas es la enseñanza se planifica de acuerdo a esos planes de estudio. Como vemos hoy en día, anteriormente se le llamaba a lo que era la guía que tienen los maestros diseño curricular. Pues hoy en día el ministerio ha modificado toda esa guía. Hoy se le llama secuencia didáctica. ¿Y qué se busca con esta característica? Que el docente pueda tener una planeación, que pueda tener ese plan de estudio acorde a lo que debe. Un ejemplo de esto está, en este mes
o el mes pasado, el docente trabaja la secuencia número 4, que es llamada la receta. Pues, ¿qué se busca con esto? Que el docente pueda tener esa planeación con esas actividades, identificando en el estudiante para que pueda obtener una enseñanza eficaz, colocando en qué consiste, cuál es ese esquema para poder elaborar una receta, qué se puede realizar en ella misma, cuáles son esos pasos para elaborar. O sea, esa guía facilita al docente para que el docente pueda tener esa guía práctica y asimismo, de esa misma manera, el estudiante pueda tener esa enseñanza que se está pidiendo en el momento. Otra parte está que se basa también acorde en las necesidades que están identificadas de acuerdo a lo que es una evaluación. Antes de iniciar el año, el docente realiza lo que es una evaluación diagnóstica. En esta evaluación diagnóstica, ¿qué se busca? Que encontrar esas competencias que ha obtenido ese estudiante con ese grado que ha sido promovido. ¿Y qué se busca con esto? Que el docente pueda partir de acorde a lo que son esas competencias que no ha logrado, para partir desde ahí y utilizar un buen plan y que pueda entonces alcanzar esa meta que quiere ver en el estudiante, para que pueda en sí, con esta parte, poder alcanzar esas competencias. También está lo que se concretiza mediante la capacitación de los docentes. Los docentes hoy en día tienen muchas ventajas. Una de ellas es que tienen la facilidad de ser capacitados. Todos los meses los docentes tienen una fecha exacta para participar en esos grupos pedagógicos. Hoy en día es por llamarlo de esta manera. ¿Qué busca el docente en esta parte? Poderse nutrir de esas nuevas estrategias, que puede tener el dominio de así poder aplicar dentro de la misma esas enseñanzas y así podérsela dar a los estudiantes. También está que el aprendizaje nace a raíz de una necesidad concreta. Como antes lo menciono, cuando el estudiante no ha completado una competencia, entonces entra este tipo de características para aplicarlo al docente. El docente toma una de esas estrategias y lo aplica acorde a la necesidad que tiene ese estudiante. El aprendizaje, para aprender, otro tipo de características en esta parte, podemos mencionar que se aprende, el aprendizaje es único y es vivo para el diario vivir, porque a partir de pues el estudiante, el ser humano, puede tener una mejor manera de vivir, ya puede utilizar la lógica, puede en qué momento saber exponer, en qué momento puede responder, poder tener ese tipo de enseñanza para adaptar a los demás. También el sujeto en esta parte que puede tener este tipo de experiencia, poderla vivir y generar esos conocimientos, construirlo y poderlo impartir a los demás, que los demás puedan percibir ese tipo de enseñanza que ha adquirido. Y por último está contribuir a la formación integral de la personalidad del estudiante. Esta característica es muy importante, ya que el docente tiene el compromiso, y es tanto el docente como también el psicólogo, tiene la facilidad o tiene el deber para poder aplicar y tener una integración, que el estudiante pueda tener esa formación para poder integrarse hacia los demás, tener una buena lógica, una buena enseñanza, por decirlo así, hacia los demás. Esto nos favorece cuando hacemos este tipo de características y podemos identificar en él esta enseñanza que ha adquirido mediante ese tipo de características. Dentro de lo que son los métodos de enseñanza, existen diferentes métodos. En estos métodos está lo que es el método expositivo. Esta parte, el docente tiene que tomar esos ejemplos, esas ideas, para poder dar una explicación, para poder exponer y darle a los estudiantes, que puedan los estudiantes conectar con esa información, con ese tema que se quiere llegar a dar. También está el método participativo. En esta también, todos los métodos tienen
son importantes, pero el docente en esta parte tiene que utilizar esas estrategias para que los estudiantes puedan integrarse, para que los estudiantes, conforme a la integración, puedan obtener una gran participación y así también interactuar de eso que ha aprendido, de eso que tiene. También está lo que es el aprendizaje que está basado en problemas. En esta parte lo que podemos fundamentar, o más bien comentar, es cuando se dan esos tipos de situaciones que tienen un punto de partida del aprendizaje. O sea, los estudiantes pueden investigar, pero de una manera también que pueden llegar a colaborar entre ellos mismos para poder buscar esas soluciones a esos problemas que ya se han planteado. También está lo que es el método de aprendizaje cooperativo, que como su nombre lo dice, ese aprendizaje que debe de coexistir en el aula, pero de una manera cooperativa, que si el estudiante ha dominado, vamos a seguir en esa misma sintonía de lo que es la secuencia didáctica en el área de lengua española. Si el estudiante ha aprendido, más bien ha dominado en qué consiste la receta, pues de manera colaborativa pueda compartir entre sí con los demás compañeros y puedan entonces llegar hasta el esquema de cómo elaborar una receta. Eso es lo que se busca. Lo que se busca en este tipo de método, que ellos puedan obtener un método de aprendizaje, pero de manera cooperativa, que ellos puedan entre sí cooperar con esas informaciones entre todos. Y por último está el método de aula invertida. En esta parte lo que se basa es que los estudiantes puedan hacer una investigación, pero aparte de esa investigación, el estudiante pueda obtener esa información fuera del aula, como su nombre lo dice, aula invertida, que aparte de estar en su aula, ellos puedan obtener esas investigaciones y también esa solución a ese tipo de problemas y para el descubrimiento, pero en otra aula. En esta parte también vamos a entrar de lo que son las técnicas. Todo este tipo de métodos se busca con un fin de que el docente pueda aplicar para así con poder buscar una estrategia y poder aplicar, que los estudiantes puedan conectar con ese tema que se quiere desglosar. También como las técnicas, esas técnicas de enseñanza que son sumamente importantes. Las técnicas de enseñanza están ahí, pero son acciones específicas que estas se pueden ampliar o más bien se emplean para facilitar el aprendizaje. Una de esas técnicas podemos mencionar el debate. Aquí los estudiantes pueden dividirse en grupos, cada uno debe de investigar este tema que se ha planteado de una manera o una postura, pueden ellos mismos tener el derecho de defender eso que han adquirido de enseñanza, para así entre grupos tener ese tipo de técnica y fomentar que eso es lo que se busca. Eso es lo que se busca en esta parte, que el estudiante pueda tener un pensamiento crítico, un pensamiento lógico y una buena argumentación. De esto se trata esta técnica de enseñanza. Así, si los docentes hoy en día, que sé que muchos lo han planteado y lo practican diario, pero es una buena técnica para que los estudiantes se puedan integrar y que ellos mismos también puedan identificar y puedan dar a conocer eso que han aprendido. También están lo que son las lluvias de ideas, una técnica excelente. Estas lluvias de ideas que el docente permite a los demás a que puedan expresar esos conocimientos, eso que han adquirido. De muchas maneras los estudiantes pueden responder de una manera clara para los demás y conectar con el mensaje que se quiere escuchar. También está lo que son los trabajos en grupo. En esta parte los alumnos trabajan juntos, pero pueden resolver ese tipo de actividades, esos proyectos. O sea, esta técnica lo que hace es que fortalece esas habilidades, teniendo en sí esa comunicación efectiva en esa resolución de problemas que se está dando en este momento. También están los estudios de texto.
En esta parte voy a hacer un poco de énfasis, porque hoy en día los estudiantes han tenido y tienen, cada día el sistema educativo vive innovando. En esta parte, en cuanto a lo que son las olimpiadas en el área de lengua española, esta técnica de estudio de texto ayuda y facilita a los estudiantes a que puedan llegar y conectar con el mensaje concreto, ya que pueden, con esa información que el ministerio hoy en día ha dado para facilitar a ellos, conectar con ese texto, esas lecturas, esos cuentos, también la dramatización de los cuentos, que es también favorable para ese tipo de enseñanza. Son técnicas favorables para ellos. Está también la enseñanza que puede ser, o más bien es, de manera individual y de manera grupal. La enseñanza individual, como su nombre así lo dice, la enseñanza se basa individual en esa idea que el alumno, él propio, por decisión propia, puede desarrollar y teniendo a cabo esas habilidades que ha obtenido de una manera eficaz, y que cuando él mismo trabaja por su propio ritmo, él mismo según acorde a ese tipo de necesidades que tiene, pues él lo identifica, y eso es lo que se busca con ese tipo de enseñanza. La enseñanza individual, él mismo va realizando esas actividades. En el aula se ve eso diario. Hay estudiantes que se plantea como una planificación, como la tiene el maestro, que tiene una hora 45 minutos, y se puede mostrar cuando el maestro identifica en el estudiante que termine esa actividad antes del tiempo. Entonces, ¿qué identifica esto? Esa enseñanza que el estudiante puede él mismo identificar lo aprendido con un tiempo específico, un tiempo que él mismo puede identificar, él mismo llega a conectar antes que los demás grupos. De eso se trata la enseñanza individual. También está la enseñanza grupal, y esta, como su nombre lo dice, es la que se presenta con toda la participación del grupo, con esa interacción social, con esa cooperación entre los compañeros, donde allí ellos mismos pueden promover ese tipo de habilidades, pero que lo hacen de una manera tan significativa, que lo hacen en equipo, lo hacen de una manera eficaz, que el docente, viendo cómo trabajan de una manera organizada, de una manera espontánea, cooperativa, es una enseñanza también sumamente importante en esta parte. Vamos a entrar en detalle de lo que es el aprendizaje. Y el aprendizaje, ese es el proceso mediante el cual una persona puede adquirir y asimila esos conocimientos, ya sean habilidades, actitudes, valores, y se pueden ellos mismos expresar se puede dar esa experiencia durante la interacción también con su entorno. En el aprendizaje hay diferentes tipos, y vamos a enfatizar esta parte. En el aprendizaje está el aprendizaje significativo, que en esta parte lo que se hace se relaciona en lo que es la información de esos conocimientos que son previos. Por eso se dan en esta parte esos conocimientos que se han adquirido. Por eso se dice aprendizaje significativo, ya que el estudiante en esta parte pues lo obtiene. Hay muchas veces que el docente da una retroalimentación, pero cuando se habla del tema se escucha directamente el mensaje. El estudiante en automático, cuando se habla, estamos en la misma sintonía de la receta. Cuando el estudiante escucha la palabra, el tema receta, y el estudiante recuerda todo eso que se ha trabajado en ese tema. Entonces, de eso se busca un aprendizaje significativo, que se pueda relacionar con esa información, pero que en esa información sean esos conocimientos previos. También está lo que es el aprendizaje constitutivista. En esta parte, recordar también que este tipo de aprendizaje fue escrito por Piaget. Este tipo de aprendizaje, lo que, como su nombre lo dice, se vive, es el conocimiento que se vive construyendo activamente. Muchas veces el docente en el aula utiliza estrategias diferentes, ejemplos, y los mismos estudiantes en esta parte
lo que hacen es que construyen ese tipo de conocimiento, este tipo de aprendizaje. También está el aprendizaje basado en competencias. Aquí en esta parte lo que se enfoca es que se puedan desarrollar esas habilidades, pero que sean de maneras reales, que esas competencias que se adquieren en esos estudiantes sean eficaces, que se puedan identificar, que eso es lo que se busca en este tipo de aprendizaje. También está lo que es el aprendizaje por descubrimiento, que así mismo como su nombre lo dice, en esta parte el estudiante adquiere, o más bien se vive adquiriendo por esos conocimientos de exploraciones, esa resolución de problemas muchas veces. Cuando se le toca un tema al estudiante, ya sea de matemáticas, sea de ciencias naturales, que el estudiante puede identificar de qué se está tratando, qué podemos buscar. Si estamos buscando en una parte el valor posicional de una cantidad, el estudiante ya tenga el dominio de cómo se lee una cantidad, pero en esta misma parte puede llegar a tener esa resolución de problemas. Entonces eso es lo que se busca con ese tipo de aprendizaje. También está el aprendizaje dialógico, que así mismo como su nombre lo dice, el docente tiene que tener estrategias para poder implementar en el aula, con esas expresiones, dando esas explicaciones, que el estudiante cuando llega al aula, se sienta en el aula, puede identificar, puede aprender, escuchar, tener esa escucha activa y pueda inmediatamente identificar de qué el docente le está hablando. De esto se trata también este tipo de aprendizaje. También está el aprendizaje receptivo, que aquí es cuando el estudiante puede recibir esos tipos de información, pero él mismo puede lograr reproducirla. Muchos estudiantes con la escucha activa, aplicando esa escucha activa, que es sumamente importante, ¿verdad?, para cada uno de nosotros, pero implementándola en el aula funciona de una manera increíble. Por eso se hace énfasis en este tipo de aprendizaje, cuando el estudiante escucha, pero el docente tiene que tener en esta parte un detalle, y es que tiene que hablar con esas metas claras, con ese objetivo claro, para que pueda conectar con el estudiante puede interpretar lo que quiere de él. También está lo que es el aprendizaje observacional. Muchas veces cada mes el docente inicia con una nueva secuencia, con un nuevo tema, y el docente tiene el deber de mostrar a los estudiantes esas imágenes que identifican en ella ese tema, que ellos pueden conectar con el mensaje, que ellos pueden identificar los personajes, en fin, ellos mismos identificar qué se está hablando, de qué trata, por qué se está hablando, qué acción hay. De eso se trata este tipo de aprendizaje. El aprendizaje tiene hay una diferencia de aprendizaje y necesidades de aprendizaje. Ustedes saben, en esta parte, sabemos que el estudiante no aprende de una manera única, ¿verdad que sí? O sea, no aprende de una manera única, pero a diversos factores personales, ya sea cognitivos, emocionales, socioculturales y entre otros, ¿verdad que sí? En esta parte, en lo que es lo cognitivo, que sabemos, en esta parte lo cognitivo tiene que ver con lo que es la inteligencia, la memoria, la atención, el razonamiento. También está lo que es lo que es emocionales y motivacionales. En esta parte, cuando se trata de este tipo de aprendizaje emocional, tenemos que tener un poquito de observación en esta parte. El estudiante muchas veces no se siente motivado para iniciar una clase. Esto es lo que trata este tipo de diferencia de aprendizaje, que nosotros, el docente más bien, puede identificar qué tipo de emoción está mostrando el estudiante en el aula, o qué tipo de motivación está mostrando cuando se identifica esa actitud, esa conducta. También está lo social y lo cultural. Esto es una diferencia muy importante, porque a veces nos confundimos y entendemos que la parte de nuestro entorno no afecta, y créanme, público, que sí afecta.
lo social y lo cultural afecta en el aprendizaje. Y es una gran diferencia. En esta parte también lo biológico. En la parte de lo biológico, la condición de salud o un desarrollo neurológico. Muchas veces el docente, por eso que siempre tenemos en esta parte que tener ese tipo de cierto cuidado. El docente trabaja de la mano con el psicólogo. Y en esta parte de lo biológico, tenemos que tener un poquito de cuidado, porque muchas veces el docente no ve hasta qué nivel de desarrollo neurológico tiene el estudiante. Por eso es que el docente tiene que estar en conjunto con el psicólogo en esta parte cuando se habla de pedagogía o conductual, porque en este tipo de diferencias no se identifica, pero si se trabaja tanto el docente como el psicólogo de la mano, se puede llegar a identificar cuando hay una diferencia de aprendizaje biológica. Esta parte también, Piaget, más bien Gerard Gardner, él tiene diferentes teorías, y él menciona en esta teoría que la sostiene de una manera, o sea, que él dice que la inteligencia no es única. Dice que la inteligencia no es única, sino que existen diferentes tipos de esas inteligencias. Una de ellas está en lo que es la lingüística verbal, que esta tiene que ver con lo que es la habilidad para el lenguaje y la escritura. Está la lógico-matemática, que como su nombre lo dice, trata de facilitar lo que es el razonamiento en los números. También está la espacial, que esta tiene que ver con esa capacidad para visualizar o más bien manipular esas imágenes que se pueden identificar, que el estudiante ve o más bien imagina. También está lo que es la intrapersonal. Aquí en esta intrapersonal trata de lo que son los conocimientos de sí mismo, o más bien esta gestión